Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio, Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy lunes 22 de abril vamos desarrollando en el día 32 la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir. Y como he venido siendo un reiterativo, son principios y cada vez más principios que precisamente son los que necesitamos. Para vivir en este mundo es lo único que podemos recibir y que nos sirve, y precisamente viene de la mano de quien nos hizo, de quien nos creó. Recuerda que nosotros, la humanidad, somos la creación, porque el creador es uno solo, y ese es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel y el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Es así entonces como te invito para que estas meditaciones tú las permitas que lleguen a tu mente y a tu corazón, que te convenzan, que permitas que esa palabra, la palabra de Dios, cumpla su propósito, que la palabra de Dios, como lo dice, que el que convence es el Espíritu Santo, que tú mismo, antes de escucharlas, tú le digas: Espíritu de Dios, convénceme para poder agradarte y para poder glorificarte, aprendiendo de ti a través de estas meditaciones. Yo te quiero decir algo muy importante. Estas enseñanzas, inclusive yo mismo oro, y en el desarrollo de cada uno de los temas, constantemente sí tengo en mi corazón que estas meditaciones lleguen y cumplan su propósito en todos aquellos y aquellas personas que diligentemente le prestan atención. Oro para que tú seas convencido y convencida, y oro para que también, como te lo he repetido muchas veces, tú las puedas transmitir, porque para la palabra de Dios no podemos ser egoístas. Para el cumplimiento de la obra, en la obra tan perfecta y maravillosa y que fue la que hizo el Señor Jesucristo, llevando hasta la muerte y muerte de cruz. No podemos ser egoístas, tenemos que trascender, y tenemos que permitir que muchas sean las personas, y que mejor a través de estos medios, que hoy simplemente tú puedes enviar un mensaje sin necesidad de ir tú mismo o tú misma, sino que lo envías a través de un celular, de las redes sociales. Y así, porque tú puedes tener muchos contactos, no solamente aquí en Colombia, sino fuera de Colombia, en otros países, imagínate, y les llegan en un momento, les llegas con un mensaje tan edificante como es este, que Dios nos da y nos permite recibir también a través de estas meditaciones el pan de vida. Y asimismo entonces estás haciendo una gran labor, y también puedes estarlos discipulando, porque recuerda que ese mandato superior no puede ser abolido bajo ninguna circunstancia. El mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Señor Jesucristo. Así que te amonesto, pero también esa amonestación va con una invitación para que lo hagas y también te sientas usado y usada por el Santo Dios de Israel, de saber que estamos haciendo algo muy bueno y estamos siendo de bendición. Recuerda, como lo dice la palabra de Dios, y si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Así que
Eso es lo que tenemos que hacer, llevar la bendición y llevar la bendición. Ser de bendición, así de sencillo, porque somos linaje de Abraham. Bueno, más principios entonces, pero vamos hoy a continuar y hoy terminamos con este hermoso principio, nada más y nada menos que el principio de la humildad que venimos trabajando sobre estas características importantes, ¿cierto? Y que estamos detallándolas a través de Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 9. Y por supuesto que quiero recordártelo, ¿cierto? Cuando dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira qué interesante, pues, todo lo que estamos rescatando a través de este texto. Características importantísimas en las cuales está inmerso ese principio de la humildad que tanto necesitamos. Y como ya hoy terminamos precisamente y nos quedan dos características dentro de lo que estamos desarrollando de Filipenses 2, 3, 9, pero también quiero recordarte en lo que hemos sido muy reiterativos, que la humildad no es pasividad, la humildad no es don de gente, la humildad es muchísimo más que eso. La humildad es obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú entiendes que eres necesitado y necesitada precisamente. Tú eres un entendido y una entendida, y asimismo el principio de humildad te lo permite entender si estás en ese camino, ¿cierto? Si estás en ese propósito realmente. Si no, de lo contrario, pues entonces vas a seguir pensando cristianamente como lo hacías cuando no tenías a Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? No hay diferencias entonces, no hay nada que te caracterice entonces. Te das cuenta, qué interesante poder ser una persona que entienda cada principio. El séptimo punto dentro de estas características con respecto a Filipenses nos dice que la humildad obedece a Dios siempre. Mira qué interesante, la humildad obedece a Dios siempre. Y para eso, entonces vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8 en el texto que estamos desarrollando. Y dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad obedece a Dios siempre. ¿Te das cuenta? Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de la humildad, la obediencia a Dios. Cuando obedecemos, le decimos a Dios, yo sé que tú sabes lo que haces y que tarde o temprano esto resultará para mi bien. La obediencia refleja entonces confianza total en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Y sabes algo muy importante con respecto a esto. Me acuerda que también la palabra nos enseña que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y sabes quién nos va o qué principio nos ayuda a entender esto? Precisamente el principio de la humildad. Porque el humilde está sujeto, el humilde está presto precisamente, atento a cualquier dirección que le den, y entonces comienza a ejecutarla. Y esto fue lo que hizo precisamente el Señor Jesucristo. De hecho, terminamos este principio hablando. Y cuanto antes hablamos también durante el desarrollo de este principio, también hablamos del Señor Jesucristo. Y es que ese es nuestro molde, modelo y ejemplo. Y no hay otro. Ese es el único. Ahora, recuerda que el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Ese es un punto importante. Pablo no estuvo nunca ni jamás a sí mismo nos lo hizo entender que él estaba por encima de Cristo. Todo lo contrario, por encima él siempre tuvo a Cristo, y él en N cantidades de veces en todas sus cartas
llamada las cartas paulinas, él así lo referencia, y no es en vano pues lo que nos enseña aquí, lo que él escribió a la iglesia de Filipo, a la iglesia que estaba en Filipo, cuyo gentilicio son los filipenses. Listo, entonces mira qué importante, eso es algo que no tenemos por qué pasarlo por alto. La obediencia refleja confianza total en el amor, la bondad y la fidelidad a Dios. Eso, ahora es algo que tú tienes que tener muy claro entre ceja y ceja. El principio de humildad te lleva a ti a eso. Siempre es obedecer a Dios. Acuérdate, el principio de humildad no es que tú seas pasivo, pasiva, tranquilo, tranquila, que tú seas calmado, calmada, no, que tú seas buena gente, no facultes más, no te sustentes más en que por eso tú eres humilde. Obedece a Dios, es así de sencillo. El punto número 8 dice, espera a que Dios lo exalte, el humilde. El que tiene ese principio no está esperando en nadie más, solamente en Dios, a que sea Él quien lo exalte. Filipenses 2:9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Qué hermosa la palabra de Dios y cómo se perfecciona en sus enseñanzas, cómo nos está mostrando realmente que es así tal cual como Él la está enseñando y que es la única verdad. Dios no es padre de mentiras en absoluto, en Él está la verdad. Jesús sirvió a las personas por amor, no era un canje buscando recibir la exaltación de los hombres, o medallas, o premios. Hacía todo por obediencia a Dios, sabiendo que recibiría su recompensa directamente de su Padre. Y así fue. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Imagínate, la exaltación que viene de Dios es eterna, es continua, nunca va a perecer, siempre será continua entonces. Y es mucho más grande que la que cualquier ser humano te pueda dar o te pueda ofrecer. La persona que tiene un corazón humilde como el de Jesús descansa en la certeza de que el premio que recibirá por parte de Dios será más que suficiente. Imagínate, como la Biblia es suficiente, Dios es suficiente y lo que te da es suficiente. Nunca te hará falta absolutamente nada. Mira, jamás el humilde siempre descansa en Dios, el humilde siempre espera en Dios. ¿Y sabes por qué? Recuerda, porque obedece, porque cumple, porque le está siguiendo a Dios cada demanda que Dios le solicita, que Dios le pide. Y es así, sencillamente es así. Ahora, yo quiero terminar estos 2 puntos de esta manera, haciendo una reflexión muy importante, me pareció muy linda. Y quiero precisamente terminar este principio de humildad con esta reflexión que se titula La taza de té, un cuento sobre la humanidad. La taza de té. Préstale mucha atención y seguro que concatenadamente vemos la relación y entonces vamos a sacar las mejores y más grandes conclusiones de este principio, de todo lo que Dios nos ha enseñado durante cada uno de los días y temas que desarrollamos acerca del principio de la humildad, y lo vamos a cotejar con nuestra propia vida. Listo. Dice lo siguiente, la taza de té. Un profesor de una prestigiosa universidad, muy respetado y temido por sus alumnos debido a su gran dominio de los más diversos temas y su carácter autoritario, viajó una vez a Japón a entrevistarse con un famoso sabio que vivía retirado en una modesta casa de campo, dedicado al estudio y a la escritura. El profesor en cuestión estaba acostumbrado a tener la última palabra en todo y desechaba frecuentemente las opiniones de los demás. Mucha atención, a quienes intimidaba con su inmensa erudición, su petulancia y su arrogancia. En cuanto llegó a la casa del sabio, el profesor empezó a hablar del tema que iba a ser tratado en la visita. Hablaba sin parar, citando frases de famosos personajes a cada momento, refiriéndose a los innumerables libros que había leído y a las muchas conferencias que había dictado acerca de ese y otros tantos temas más. El sabio aprovechó una pausa en el monólogo del profesor para preguntarle si le apetecía una taza de té. Este le dijo que sí y continuó su perorata, es decir, su palabrería. Mientras el profesor hablaba, el sabio
se dedicó a llenarle su taza. Comenzó echando el té poco a poco, primero hasta la mitad y luego hasta el borde de la taza, pero al llegar allí no se detuvo, sino que siguió echando té y más té, con toda la naturalidad del mundo, hasta que el líquido desbordó también el plato y comenzó a manchar el mantel. Todo esto lo hacía sonriendo y escuchando al profesor, como si no pasara nada. El profesor no se dio cuenta al principio, pues estaba demasiado entretenido escuchándose hablar a sí mismo, pero en cuanto se percató después de un buen rato, quedó estupefacto. «La taza está llena, ya no le cabe más», gritó el profesor. «Lo mismo te pasa a ti», le dijo el sabio con tranquilidad. Ahora viene lo que es la enseñanza. Tú también estás lleno de toda tu erudición, de todos los autores que citas, de todos los libros que has leído, de tus propias opiniones y tus ideas acerca de todo. ¿Cómo vas a poder escucharme?, le decía el sabio al profesor, o aprender algo de lo que yo puedo enseñarte, si antes no vacías la taza. Impresionado por esta lección que le acababa de dar este hombre, el profesor se propuso tener en cuenta a partir de ese momento la sabiduría de sus contemporáneos. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que es poco humilde? O sabes, te quiero decir algo. Una forma en que tú puedes conocerte y entender si eres humilde o no, precisamente es en este punto. ¿Qué tanto te identificas tú con este profesor de la universidad, que se las tildaba de mucho porque era muy estudiado? Ahora, con respecto al tema con respecto a este tema de la humildad y de las enseñanzas que venimos recibiendo en cada uno de los temas, mira el Señor Jesucristo. Si tú has leído la Biblia juiciosamente, celosamente, con el ánimo de aprender, más que de memorizar y tener palabra y palabra en tu mente, y no llevándolo al corazón para ser formado por el carácter de Cristo, entonces permíteme decirte que tú no eres una persona humilde y te jactas de conocer mucho, así como los confrontó el Señor Jesucristo en su tiempo a los fariseos y a los saduceos, porque sabían mucha palabra de Dios, pero no la aplicaban, porque era muy mal interpretada todo el conocimiento que tenía. Hoy en día hay mucho cristiano así, hay mucha cristiana así. Hoy en día la iglesia está llenísima de personas, de hombres y de mujeres, de jóvenes que se las tildan de mucho, que se las dan de saber mucho la palabra de Dios. Este mensaje te puede llegar a ti ya en este último día de este principio de la humildad. Y es bueno que hagas un alto en tu camino y te preguntes si todo el conocimiento que tú tienes, antes de estarlo dando y mostrándoselo a alguien, lo estás llevando a ti mismo para que dejes de una buena vez por todas que Dios forme el carácter de Cristo en tu vida, que comience este día, así tenga que ser hoy. Así tenga que ser hoy. Después de tantos años, tú te podrás preguntar, pero ¿y todo el tiempo pasado? Dale gracias al Señor por todo ese tiempo que tuvo misericordia de ti. Pero si hoy necesitas reconocer que lo que haces alardeado de saber mucho, de haber memorizado mucho, pero poco de tener experiencias con tu Salvador, es mejor que lo hagas y entonces comiences en estos momentos. Mientras tengas vida, es importante que saques estas hermosas conclusiones. Es muchísimo mejor. Yo te invito a eso, para que comencemos a partir de mañana un nuevo principio, que ese principio sí va a ser también de mucha formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, entonces, te invito para que te acerques a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, acércate en estos momentos con humildad. Cierra tus ojitos con humildad. Inclina tu corazón, inclina tu cabeza con humildad. Apártate un momento y saca un tiempo para orar en estos momentos a Dios. Te doy gracias, Padre, por enseñarme tu palabra en el día a día. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús
por no escatimar nada, Señor, por siempre tener el interés de mostrarme tu voluntad, Señor, porque sabes que es lo único que yo necesito. Hoy reconozco, Señor bendito, que tu palabra siempre ha sido mi necesidad, pero también tengo que reconocer que me he llenado, Señor bendito, como se llenó esta taza de té, que se desbordó. Sí, Señor, así estoy y así he venido estando, Señor, durante todos los años que yo digo tener de cristiano y de hijo de Dios, y de estar estudiando tu palabra, leyéndola, memorizándola, pero Padre Santo, poca vida de experiencia contigo. No tengo discípulos, Señor bendito, dile, no tengo discípulas. No tengo cómo presentarte, Señor, en estos momentos, oh Dios, discípulos o discípulas, Señor bendito, que me representen como sí, el Señor Jesucristo tuvo todo para presentarte a ti, Señor, su iglesia. Como el apóstol Pablo también hablaba de esas cartas de presentación que eran sus discípulos, los cuales la palabra de Dios enseña. Yo hoy, Señor bendito, oh Dios de los cielos, me da vergüenza, Señor, oh Dios, pero reconozco, Señor, que es lo que yo necesito. Necesitaba escucharte, necesitaba recibir esta enseñanza, necesitaba, Padre Santo, oh Dios, poder entender, Santo Dios de los cielos, que a través de esta hermosa enseñanza, de este principio de humildad, Señor, que me enseña a vivir, así sea para el resto de mi vida, Señor. Hoy con humildad, Señor bendito, en ti, Cristo Jesús, te digo, estoy dispuesto y estoy dispuesta, Señor, a hacer lo que tú quieras que yo haga para poder glorificarte solamente a ti. Sí, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, y sobre ese nombre toda rodilla se tiene que doblar, y mi nombre, oh Dios, mi vida se dobla ante ti. Tú eres sobre mi vida, Señor, tú eres sobre mi propio nombre, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Y de ahora en adelante, Señor, oh Dios de los cielos, mi vida se sujeta a ti, mi vida te obedece a ti, para la gloria de tu santo nombre. Oro creyendo que tú me escuchas, Señor bendito, y que yo te voy a poder glorificar a ti y tú en mí, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuánta alegría y cuánto gozo siento en mi corazón sabiendo que estamos aprendiendo de Dios, que estamos aprendiendo. Si testimonios, puedes contármelos. Ya sabes que al final damos el número de WhatsApp, y así podemos realmente saber de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Mañana continuamos con un nuevo principio que es también seguro Dios te va a enseñar muchísimo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.